No eres nada, ni siquiera mi hermano. ¿Alguna vez has visto cómo la vida puede separar a dos hermanos que nacieron bajo el mismo techo, compartieron la misma mesa y recibieron los mismos abrazos de una madre, pero terminaron siendo dos mundos opuestos? Pues escucha bien, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de familia, es una lección de vida que muy pocos están preparados para asimilar. La escena comienza en una elegante sala llena de cristal y mármol. Allí, rodeado de empresarios, abogados y políticos, aparece Héctor, un hombre de traje impecable, reloj de oro y mirada arrogante. Todos lo saludan con respeto. Su sonrisa altiva transmite poder, como si el mundo entero girara a su favor. Héctor es el hermano mayor, el exitoso, el millonario que heredó negocios, multiplicó fortunas y que hoy es el orgullo de la sociedad. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que a unos kilómetros de allí, en un barrio humilde con calles polvorientas y casas agrietadas, vivía Samuel, su hermano menor. Samuel, delgado, con las manos endurecidas por el trabajo, pasaba sus días reparando sillas viejas y arreglando puertas para los vecinos. Ganaba lo justo para alimentar a sus dos hijos y pagar el alquiler de una casita que se caía a pedazos. Mientras Héctor viajaba en autos de lujo, Samuel caminaba con zapatos desgastados que apenas sostenían su paso cansado. Un día, un invitado en la fiesta de Héctor preguntó en voz baja: ¿Y tu hermano, el menor, qué ha sido de él? Héctor se rió con desprecio alzando la copa de vino. Ese pobre diablo, mi hermano, apenas sobrevive. Yo no me mezclo con perdedores. Las carcajadas de los presentes retumbaron como cuchillos en la memoria de Samuel, porque tarde o temprano esas palabras le llegaron. Y cuando lo supo, su corazón se partió en silencio. No era la primera vez que se sentía invisible, pero escuchar que su propio hermano lo había borrado de su vida fue un golpe demasiado duro. Samuel recordaba cuando de niños compartían la misma cama en los inviernos fríos, cuando corrían descalzos en el campo, cuando soñaban con ser alguien en la vida. Y ahora, el mismo hermano que una vez le prometió: siempre estaremos juntos, pase lo que pase, lo trataba como un extraño, como una vergüenza. La chispa que encendió el conflicto llegó un domingo. Samuel, desesperado porque su hijo pequeño necesitaba medicinas que no podía costear, se armó de valor y fue a la mansión de Héctor. Tocó el timbre y esperó. El portón se abrió y lo recibió un guardia que lo miró de arriba abajo con desdén. ¿A quién busca?, preguntó con tono seco. Soy el hermano de Héctor. Necesito hablar con él, respondió Samuel, con voz temblorosa. El guardia frunció el ceño y se rió. ¿El hermano? Por favor. ¿Usted no parece familia de un hombre como él? Cuando finalmente Héctor apareció en la puerta, vestido con ropa de diseñador, la escena se congeló. Samuel, con la camisa manchada y el rostro cansado, lo miró suplicante. Hermano, necesito tu ayuda. Mi hijo está enfermo y no tengo dinero para las medicinas. Pero en lugar de compasión, Héctor lanzó una carcajada cruel que hizo que Samuel quisiera hundirse en la tierra. ¿Otra vez vienes a pedirme limosna? Samuel, entiéndelo de una vez. Yo llegué hasta aquí porque supe trabajar duro. Tú, en cambio, ¿te quedaste en la mediocridad? No me llames hermano, porque no lo eres. Vete de aquí antes de que mande a que te saquen, sentenció, cerrando la puerta en su cara. Samuel caminó de regreso bajo el sol ardiente, con el alma hecha pedazos. Su hijo lo esperaba en casa, y él no sabía cómo explicar que el hombre con quien compartía sangre le había dado la espalda. Pero en su interior algo empezó a despertar, una semilla de dignidad, un fuego oculto que había permanecido dormido durante años. Esa misma noche, mientras Samuel acariciaba la frente de su hijo enfermo, juró en silencio: un día, la vida demostrará quién de los dos realmente es feliz. Y ese día, hermano, no podrás esconderte tras tus riquezas. El relato no terminó ahí, porque lo que estaba por suceder cambiaría el destino de ambos. Un giro inesperado estaba a punto de poner a prueba no solo el dinero de Héctor, sino también el corazón de Samuel. La noche después de la humillación, Samuel apenas pudo dormir.
Escuchaba la tos de su hijo en la habitación contigua y sentía que cada sonido era un cuchillo atravesando su pecho. No había dinero, no había opciones, y la indiferencia de su hermano lo había dejado al borde del abismo. Su esposa trataba de consolarlo, pero la verdad era que las lágrimas de ambos se mezclaban con la desesperación. Al amanecer, Samuel decidió salir a trabajar aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Tenía que buscar alguna reparación, algún arreglo, lo que fuera que le diera unas monedas para comprar al menos un jarabe. Caminó hacia el centro del pueblo y golpeó puerta tras puerta. Muchos lo recibieron con frases amables pero vacías. «Hoy no necesito nada, quizá la próxima semana». El reloj corría en su contra y cada minuto sin medicinas era un minuto más de sufrimiento para su hijo. Ese mismo día, en la ciudad, Héctor brillaba en la portada de una revista financiera. Lo entrevistaban sobre su éxito, sobre cómo había levantado un imperio. Rodeado de aplausos y flashes, hablaba con soberbia. «El dinero no llega a los débiles. Solo los fuertes saben aprovechar la oportunidad». Lo que Héctor no sabía es que la vida, a veces, escribe guiones que ni el más poderoso puede controlar. Cuando el sol empezaba a caer, Samuel recibió una llamada inesperada. Una vecina con voz nerviosa le avisó que algo grave estaba ocurriendo cerca del centro comunitario. Un edificio en remodelación había sufrido un derrumbe parcial. Varias personas estaban atrapadas. Entre los nombres que mencionaban los vecinos, había uno que heló la sangre de Samuel: Héctor. El corazón de Samuel dio un vuelco. No podía creerlo. El mismo hombre que lo había despreciado horas antes, ahora se encontraba en peligro. Corrió sin pensar, impulsado más por el instinto que por la razón. Cuando llegó, el escenario era caótico: polvo en el aire, gritos de auxilio, sirenas de ambulancias. La multitud miraba con pánico mientras los rescatistas luchaban por abrirse paso entre los escombros. Samuel se acercó y preguntó: «¿Quiénes están atrapados?». Un trabajador, cubierto de sangre y tierra, respondió: «Un grupo de empresarios y el dueño del proyecto. Creo que se llama Héctor». Samuel sintió un escalofrío recorrer la espalda. Todo dentro de él le pedía dar la vuelta, regresar a casa y dejar que la vida hiciera justicia. Pero su corazón no lo permitió. La sangre, los recuerdos de infancia, las promesas olvidadas, todo se agolpó en su mente. Sin pensarlo 2 veces, Samuel se lanzó hacia los escombros. Los bomberos lo intentaron detener. «No puede entrar, es peligroso». Pero él siguió avanzando. Su cuerpo delgado y acostumbrado a trabajos manuales le permitió colarse por huecos donde los demás no podían. El polvo le cortaba la garganta, el calor lo sofocaba, pero sus manos no se detuvieron. Escuchaba voces lejanas, lamentos. Y entonces lo oyó. «¡Ayuda! ¡Estoy aquí!». Era la voz de Héctor. Samuel apretó los dientes, apartó piedras con las manos ensangrentadas y finalmente logró ver el rostro de su hermano, atrapado bajo una viga metálica. Héctor, cubierto de polvo, temblaba como un niño. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba un hombre asustado al borde de la muerte. «¿Samuel?», balbuceó incrédulo. «Sí, soy yo. Tranquilo, voy a sacarte de aquí». Con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su alma, Samuel logró mover la viga lo suficiente para liberar a Héctor. Lo arrastró hacia un espacio abierto, donde los rescatistas terminaron de sacarlo. El público aplaudió sin saber quién era realmente ese hombre flaco que acababa de arriesgar la vida para salvar a un millonario. Cuando Héctor recuperó la conciencia en la ambulancia, lo primero que vio fue el rostro exhausto de Samuel, cubierto de polvo y sudor, con las manos destrozadas. Y por un instante, algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos. Pero esa chispa se apagó rápido.
Rodeado de cámaras y periodistas, Héctor no mencionó a Samuel. Declaró con voz temblorosa pero calculada: «Gracias a Dios y a los valientes rescatistas, estoy vivo». Samuel, de pie a unos metros, escuchó esas palabras como un golpe seco. No esperaba reconocimientos públicos, pero al menos una mirada, un gesto. Nada de eso ocurrió. Héctor lo ignoró por completo, como si no existiera. Esa noche, de regreso en su casa, Samuel contó lo sucedido a su esposa. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Arriesgaste tu vida por un hombre que te desprecia. ¿Por qué lo hiciste?». Samuel respondió con voz firme: «Porque, aunque él lo haya olvidado, sigue siendo mi hermano». Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel acto de valor había sido visto por alguien más. Un empresario, testigo del rescate, quedó impresionado no solo por la valentía, sino por la nobleza de Samuel. Y ese hombre guardaba un secreto que pronto pondría el mundo de Héctor patas arriba. La historia apenas estaba comenzando. El rescate había sido solo el detonante de un giro mucho más profundo. La verdadera prueba de quién era realmente feliz estaba a punto de revelarse, y esta vez no habría riqueza suficiente para ocultar la verdad. Los días posteriores al derrumbe fueron un torbellino de titulares y entrevistas. La ciudad entera hablaba del milagro que había salvado a Héctor. Sin embargo, en ninguna de esas crónicas se mencionaba a Samuel. Los periódicos destacaban la labor de los bomberos, los rescatistas y hasta los políticos que se habían acercado para posar frente a las cámaras. Héctor, fiel a su estilo, se aseguraba de estar siempre en el centro de cada fotografía, con gesto solemne, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad que él, en su arrogancia, ya convertía en negocio. Mientras tanto, Samuel seguía en su rutina de siempre. Su hijo aún convalecía y las cuentas médicas crecían como una sombra implacable. Cada moneda que ganaba desaparecía al instante en medicinas, arroz y frijoles, y lo que más le dolía no era la pobreza, sino la indiferencia absoluta de su hermano. Una tarde, mientras reparaba la puerta de un viejo almacén, Samuel escuchó murmullos en la calle. Un auto de lujo se había detenido y de él descendió un hombre de aspecto imponente. Traje oscuro, cabello plateado, ojos penetrantes. Los vecinos cuchicheaban. «Es don Ernesto, el empresario de la constructora, el que presenció el derrumbe». Don Ernesto se acercó con paso firme hacia Samuel. Lo observó en silencio unos segundos y luego, con voz grave, le dijo: «Tú fuiste el que entró entre los escombros, ¿verdad? Yo lo vi con mis propios ojos». Samuel, sorprendido, asintió. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». El empresario sonrió con ironía. «No, créeme, muy pocos habrían tenido ese valor, y menos por alguien que los desprecia». Samuel bajó la mirada. No necesitaba que un desconocido le recordara lo evidente. Pero entonces, don Ernesto añadió algo que lo dejó helado. «Quiero invitarte a mi oficina. Necesito hablar contigo sobre tu hermano». Ese encuentro marcó el inicio de una revelación inesperada. Días después, Samuel entraba tímidamente a un edificio elegante, donde las paredes estaban adornadas con cuadros de lujo y los suelos relucían como espejos. Ahí lo esperaba don Ernesto, quien lo recibió con un apretón de manos firme. «Samuel, voy a contarte algo que muy pocos saben», comenzó. «Yo conozco a tu hermano desde hace años. Lo he visto en los negocios, en las juntas, en las fiestas privadas. Y aunque todos lo alaban por su éxito, hay algo oscuro en él». Samuel escuchaba con el corazón encogido. Don Ernesto continuó: «Héctor no solo ha construido su riqueza con esfuerzo, también lo ha hecho aplastando a otros, robando ideas, comprando silencios. Creció en poder, sí, pero dejó un rastro de enemigos y deudas morales». Samuel sintió una mezcla de rabia y desconcierto. No era un secreto que Héctor era arrogante, pero nunca imaginó que detrás de su fortuna hubiera tanta miseria moral.
¿Por qué me cuenta esto a mí?, preguntó Samuel con cautela. El empresario lo miró fijamente. Porque creo que el verdadero hombre digno de respeto eres tú, no él. Quiero ofrecerte una oportunidad. En ese instante, Samuel sintió que el destino se abría ante él. Una parte de él quería negarse, por miedo, por inseguridad, pero otra parte, la que se había encendido aquella noche al ver a su hijo enfermo, lo empujaba hacia adelante. Mientras tanto, Héctor, completamente ajeno a lo que ocurría, organizaba una gran fiesta para celebrar su renacimiento. Invitó a políticos, empresarios y hasta artistas. En su discurso, con copa en mano, proclamó: «Este accidente me ha enseñado algo, que soy irreemplazable, ni la muerte pudo conmigo». El público aplaudió, algunos con sinceridad, otros con fingida admiración. Pero entre los presentes, varios ojos se entrecerraron con rencor. El derrumbe había costado vidas de trabajadores humildes, y Héctor ni siquiera los mencionó. Su ego era tan grande que no cabía compasión alguna. Esa noche, en un rincón de la fiesta, don Ernesto observaba en silencio. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Samuel, a quien había invitado discretamente, supo que el momento de desenmascarar al millonario estaba cada vez más cerca. La tensión crecía. Héctor seguía humillando con su silencio, ignorando al hermano que le había salvado la vida. Samuel, en cambio, cargaba con la dignidad de haber actuado con nobleza, y aunque aún no lo sabía, muy pronto esa diferencia entre los dos se volvería evidente ante todos. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Quién de los dos, el rico o el pobre, era realmente feliz? El destino estaba preparando la respuesta, y lo haría de la forma más inesperada y dolorosa para aquel que creía tenerlo todo. La fiesta de Héctor se convirtió en un desfile de vanidades. Luces brillantes, copas de champán, música de orquesta. Todos los invitados hablaban de contratos, inversiones y viajes al extranjero. Héctor caminaba entre ellos como un rey, con esa sonrisa altiva que ocultaba cualquier atisbo de debilidad. Era su noche, o al menos así lo creía. En medio de los discursos y los aplausos, Samuel se mantenía en un rincón, casi invisible. Don Ernesto lo había llevado hasta allí, no para exponerlo todavía, sino para que viera con sus propios ojos la farsa. Samuel observaba a su hermano rodeado de aduladores, escuchando cómo todos lo alababan por su resiliencia y su capacidad de liderazgo. Cada palabra era como sal en la herida, porque él sabía la verdad. Si Héctor estaba vivo, era gracias a él, al hermano pobre, al que había despreciado una y otra vez. Don Ernesto se inclinó hacia Samuel y le susurró: «Escucha con atención, pronto la máscara caerá». Entonces ocurrió algo inesperado. Una joven periodista, más atrevida que los demás, se abrió paso entre la multitud y preguntó en voz alta: «Señor Héctor, ¿qué puede decir de los rumores sobre las irregularidades en sus proyectos de construcción?». El murmullo se expandió como un fuego. Héctor parpadeó, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Falsedades. Gente envidiosa que no soporta mi éxito». La periodista insistió: «Pero hay documentos que señalan desvíos de dinero y negligencia en la seguridad. ¿El derrumbe del otro día no es prueba suficiente?». Los invitados se removieron incómodos. Algunos miraron hacia el suelo, otros fingieron no escuchar. Héctor sonrió con frialdad y levantó la mano para silenciarla. «Ya dije que son calumnias, y si alguien tiene pruebas, que las muestre». Esa frase quedó flotando en el aire, como un desafío. Don Ernesto entrecerró los ojos y luego miró a Samuel, como diciendo sin palabras: «El momento se acerca». Samuel, mientras tanto, sentía que el corazón le golpeaba el pecho. No era hombre de pleitos ni de discursos, pero algo dentro de él ardía.
la injusticia, la arrogancia, la indiferencia hacia los trabajadores muertos en el derrumbe, todo lo llenaba de una rabia contenida. Días después, las cosas empezaron a cambiar. Don Ernesto visitó a Samuel en su casa y le mostró una carpeta llena de documentos. Estos papeles, dijo con seriedad, prueban que tu hermano manipuló licitaciones, usó materiales de mala calidad y sobornó a inspectores. El derrumbe no fue un accidente, fue el resultado de su ambición desmedida. Samuel sintió un nudo en la garganta. De pronto, las piezas encajaban. Las muertes, el peligro, la indiferencia. Héctor no solo era arrogante, era culpable. ¿Y qué quiere que haga yo con esto?, preguntó confundido. Tú tienes algo que él no espera, respondió Ernesto. La verdad de tu corazón. Cuando llegue el momento, tu voz tendrá más fuerza que cualquier documento. Mientras tanto, Héctor empezaba a notar que algo no andaba bien. Los mismos socios que antes lo adulaban, ahora lo evitaban. Algunos inversionistas retiraban su dinero. Los políticos que lo apoyaban mantenían silencio. Y en los periódicos aparecían pequeños artículos cuestionando su reputación. Una noche, en su mansión, Héctor explotó de furia. «¡Todo esto es una conspiración!», gritó, arrojando una copa contra la pared. Su asistente intentó calmarlo, pero él estaba fuera de sí. «Voy a descubrir quién está detrás de esto y lo voy a destruir». Y así fue como, en su paranoia, comenzó a sospechar de todos, incluso de Samuel. «Seguro ese pobre diablo está resentido», murmuraba entre dientes. «Seguro se juntan con mis enemigos». La ironía era cruel. Mientras Samuel apenas tenía para alimentar a su familia, Héctor lo imaginaba como parte de un complot en su contra. Su soberbia no le permitía ver que la verdadera amenaza no era la pobreza de su hermano, sino la verdad que había sembrado con sus propias acciones. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Samuel, por primera vez en su vida, se encontraba en el centro de un secreto que podía cambiarlo todo. Héctor, en cambio, se tambaleaba entre la soberbia y el miedo. La pregunta seguía flotando como un eco imposible de silenciar. ¿Quién de los dos terminaría siendo realmente feliz? ¿El rico con sus mansiones o el pobre con su dignidad intacta? Lo cierto era que el desenlace estaba cada vez más cerca, y ni todo el dinero de Héctor sería suficiente para detenerlo. La mañana amaneció espesa, como si el aire mismo presintiera que algo importante estaba por suceder. Samuel se levantó antes de que cantaran los gallos, preparó café aguado y miró por la ventana de la cocina cómo el sol tímido iba aclarando las láminas de zinc del vecindario. Su hijo dormía un poco mejor, pero seguía débil. Sobre la mesa, la carpeta que don Ernesto le había dejado parecía arder en silencio. Papeles, correos impresos, certificados de compra de materiales que no coincidían con los declarados. Y sobre todo, una lista de nombres que helaba la sangre. No eran simples sospechas. Era el mapa de una corrupción que se había ido construyendo ladrillo a ladrillo, hasta sostener la mansión de orgullo de Héctor. Cuando el reloj marcó las 8, Samuel salió rumbo al taller improvisado donde se ganaba el pan. Pero aquel día no levantó martillos ni sacó clavos. Lo esperaba don Ernesto en su coche sobrio, con el motor encendido y la mirada clavada en el horizonte. Al verlo, le hizo un gesto para que subiera. No hablaron durante unos minutos. Dejaron que la ciudad, con su ruido de mercado y sus pregones, les marcara un compás discreto. Al fin, Ernesto rompió el silencio. «Hoy vas a dar tu primer paso», dijo con calma, como quien anuncia algo inevitable. «No será un golpe público todavía, será apenas una semilla. Pero de esa semilla nacerá el árbol que hará sombra a tu hermano». Samuel lo miró sin comprender del todo. No era un hombre de estrategias. Sabía de heridas en madera, de bisagras que rechinan, de puertas que piden paciencia. ¿Estrategias? Eso era territorio de otros.
Ernesto le tendió una cajita pequeña. Un grabador. No es grande, pero es claro. Quiero que hables con Héctor y le pidas lo que él cree que siempre puedes pedir. Ayuda, no dinero. Le pedirás trabajo en uno de sus proyectos. Le dirás que puedes encargarte de supervisar seguridad porque has visto el dolor de cerca. Deja que hable. Los soberbios siempre hablan de más cuando creen que dominan la escena. Samuel tragó saliva. Le pesaba la idea de presentarse otra vez ante su hermano. Aún sentía en la piel el portonazo, la risa cruel, la palabra mediocridad clavándose como espina. Pero miró la cajita y pensó en su hijo. Si aquello servía para, al menos, impedir nuevas muertes, ¿cómo negarse? ¿Y si me humilla de nuevo?, preguntó con una honestidad que le partía la voz. Entonces tendremos la verdad más limpia, la verdad del corazón que ofrece y la soberbia que desprecia. Y si intenta comprarte el silencio, mejor aún. Eso será el principio del fin. El encuentro se acordó por mensaje. Héctor respondió con sequedad. 5 de la tarde, no me hagas perder el tiempo. El lugar, su despacho de cristal en el piso más alto de una torre nueva. Símbolos de poder por donde se los mirara. Samuel llegó con una camisa planchada con esmero, su mejor pantalón y ese temblor discreto de quien respira hondo antes de cruzar un puente estrecho. El recepcionista lo dejó esperando en una sala demasiado blanca, demasiado brillante. Allí todo parecía diseñado para hacer pequeños a los que poco tienen. Cuando por fin lo llamaron, caminó por un pasillo de alfombras mullidas que apagaban el ruido de sus pasos. Héctor lo recibió de pie, como hacen los que fingen cortesía, pero no se molestó en sonreír. Llevaba un traje de un gris que se confundía con el cielo previo a la lluvia. Detrás de él la ciudad entera se desplegaba como un tablero. «Habla», dijo, sin invitarlo a sentarse. Samuel lo hizo igual, con una calma que no sentía. Explicó, como había ensayado, que no pedía limosna, que quería trabajar. Aseguró que conocía el dolor de las familias que pierden a un padre en un derrumbe y que, precisamente por eso, podía ayudar a que nunca más pasara. Que podía revisar, acompañar a los equipos, vigilar que la seguridad fuera real y no un papel firmado. Mientras hablaba, el grabador hacía su trabajo, silencioso, paciente, invisible. Héctor escuchó con aparente interés. Se cruzó de brazos, ladeó la cabeza, hizo un gesto impreciso con los labios. «Supervisión de seguridad», repitió, como de gustar a palabras nuevas. «Qué curioso. Un hombre que apenas puede sostener una puerta se ofrece para sostener un edificio». Samuel sostuvo su mirada. No respondió. A veces el silencio es la única dignidad que queda. «Mira», dijo Héctor, ya más relajado, como quien cree haber ganado el primer asalto. «Después del accidente, los ojos están encima. No necesito a alguien que me recuerde lo que hay que hacer, sino a alguien que me quite problemas. La gente se queja, los periodistas molestan, los deudos lloran. Tú podrías ayudarme a bajar el ruido». Samuel tardó un segundo en comprender. Bajar el ruido. No era seguridad lo que buscaba, era silencio. «No te pido que hagas nada ilegal», apresuró Héctor con esa facilidad con que los poderosos maquillan sus intenciones. «Solo que seas un puente. Conoces a los vecinos, a los líderes, a los que ladran en redes sociales. Los invitas a hablar, les prometes esto y aquello, les das algo simbólico. Una beca para los niños, una canasta para los viejos, una frase para la radio. Y, por supuesto, para ti habría un reconocimiento. Mensual, discreto, sin facturas que molesten». La palabra reconocimiento se apoyó en el escritorio como una moneda sucia. Samuel sintió que algo en él crujía, como cruje la madera cuando descubre la humedad escondida. No esperaba menos, o quizá en el fondo sí había esperado otra cosa, un rastro de gratitud, una rendija de humanidad. Pero lo que encontró fue el mecanismo exacto de siempre.
compras pequeñas, sobornos en susurro, la paz social en cuotas. ¿Y la seguridad?, preguntó, probando el terreno con voz neutra. La seguridad es un costo, dijo Héctor sin dudar. Lo necesario se cumple. Lo que no, se posterga. Ningún edificio cae por un tornillo más o menos. Caen por la mala suerte. Y yo no creo en la mala suerte. Creo en el control. Hubo una pausa. Se escuchó muy lejos el zumbido de un aire acondicionado. Samuel bajó la vista un instante para esconder la rabia. Cuando volvió a alzarla, se encontró con los ojos de su hermano, fríos, prácticos, como los de un contador que ya hizo las sumas y está listo para el cierre. «Te haré llegar un contrato», concluyó Héctor. «No hace falta que lo firmes de inmediato. Piénsalo. Habrá un anticipo. Lo llamaré gestión comunitaria. Y no quiero que vayas por ahí diciendo que eres mi hermano. Los negocios no soportan sentimentalismos». Samuel se levantó despacio. Asintió como asienten los que parecen conceder una batalla cuando en realidad están guardando la munición. Se despidió con una cortesía mínima y salió sin mirar atrás. En el ascensor apoyó la frente contra el acero y dejó que el aire frío le devolviera el pulso. En su bolsillo el grabador guardaba la semilla que Ernesto le había pedido sembrar. Cuando le reprodujo el audio, ya en el despacho sobrio del empresario, la voz de Héctor llenó el cuarto. Bajar el ruido. Reconocimiento mensual discreto. La seguridad es un costo. Ernesto apagó el aparato y no dijo nada durante unos segundos. Sonrió, pero no de satisfacción, sino de confirmación. «La trampa no la pusiste tú», dijo al fin. «La trampa la puso su propia soberbia. Esto, Samuel, es la primera grieta, y por las grietas entra la luz». No bastaba con eso, lo sabían. Un audio podía ser desmentido, tergiversado, atribuido a manipulación malintencionada. Hacía falta algo más. Un gesto público, un hecho a la vista. Así nació la idea de invitar a Héctor al barrio con cámaras de una radio local y celulares de vecinos atentos para escuchar a la comunidad. Samuel sería el anfitrión, Héctor el filántropo que quiere reparar heridas. Y allí, frente a los ojos correctos, se le pediría un compromiso básico y innegociable. Auditoría independiente de seguridad en todas sus obras en curso, con publicación de informes. Nada de frases, papeles firmados y nombres propios. La noticia corrió como un rumor con prisa. El millonario viene al barrio. Dice que quiere reconciliarse, que traerá donaciones. Unos se ilusionaron, otros sospecharon, muchos prepararon preguntas. Samuel durmió mal la noche previa. Recordó a su hijo, a los trabajadores muertos, al guardia que le dijo que no parecía familia y a su propia promesa frente a la fiebre. Algún día la vida mostrará quién es realmente feliz. Samuel tomó la palabra primero. Habló sin adornos. Nombró a los muertos por su nombre, sin mentiras. Dijo que el barrio no buscaba venganza, sino respeto. Pidió que el dolor no fuera moneda de cambio. Luego se volvió hacia Héctor. No lo llamó hermano, lo llamó por su nombre. Y le extendió una carpeta con una petición clara. Auditoría independiente, con un cronograma, con firmas, con un compromiso de publicar cada hallazgo. Ni canastas, ni becas, ni fotos. Papeles y verdad. Héctor sonrió, pero su sonrisa tenía una grieta. Tomó la carpeta, hojeó con displicencia y pidió el micrófono. Habló de su amor por la ciudad, de su compromiso con la excelencia, de la coyuntura mediática que exagera. Algunos aplaudieron por inercia. Otros esperaron la parte importante. Entonces llegó la frase que lo traicionó. «Las auditorías son bienvenidas», dijo, «pero no bajo la presión del espectáculo. No convertiré mi gestión en circo. Si quieren colaboración, se hace a mi manera, con discreción,
sin plazos que no comprendan las complejidades técnicas. Un murmullo recorrió las primeras filas. Las viudas se miraron. Los hijos apretaron las fotos. Samuel no parpadeó. Dejó que hablara. Dejó que se enredara en su propia cuerda. Héctor, envalentonado por su equipo, siguió. Traje donaciones para el centro. Útiles, computadoras, una pequeña remodelación. Lo inmediato es lo humano. Lo técnico para los técnicos. Un muchacho alzó la voz, sin micrófono. Lo humano fue mi papá, gritó. Lo técnico se lo llevó. El silencio cayó pesado. Héctor titubeó por primera vez. Miró a su equipo, buscó ojos que lo confirmaran. No los encontró. Samuel dio un paso al frente y con una serenidad que no sabía que tenía, pidió de nuevo. Firma un compromiso. Un papel sencillo. Auditoría, plazos, publicación. No te pedimos dinero, te pedimos verdad. Héctor sostuvo la carpeta como si quemara. Y en un movimiento que pareció reflejo, la cerró con brusquedad. No firmo papeles en la calle, dijo entre dientes, apretando la mandíbula. Mi despacho está abierto para quien tenga propuestas serias. La frase quedó colgando. Fueron apenas 8 palabras, pero pesaron más que los discursos. Las cámaras de los celulares lo captaron, los ojos lo juzgaron, y el aire que había empezado la mañana espeso se volvió claro de pronto. El hombre que no firmaba en la calle no estaba ahí para pedir perdón ni para reparar, sino para controlar. Y el control, por primera vez, le escurría entre los dedos. Esa noche, la radio local transmitió fragmentos del encuentro. No eran titulares nacionales todavía, pero el barrio entero los escuchó. Y fuera del barrio, una periodista de Los Incómodos amplificó el audio. No firmo papeles en la calle. Repetí el clip como un estribillo que no se olvida. No era una prueba jurídica definitiva, pero era una verdad emocional irrefutable. Héctor reaccionó con la velocidad de quien huele el peligro. Llamó a su equipo legal, preparó comunicados, encargó una campaña de imagen con fotos en comedores y sonrisas ladeadas. Mandó un mensaje a Samuel, breve y filoso. No juegues con fuego. Samuel lo leyó con una calma sorprendida. Ya no temblaba, tal vez porque había descubierto que el miedo cambia de bando cuando la gente pierde la vergüenza de decir lo que ve. Al día siguiente, Ernesto citó a Samuel en una oficina distinta. Allí lo esperaba una mujer de mediana edad, lentes con montura fina, mirada que perfora papeles. Se presentó como ingeniera estructural, de esas que no venden su firma ni por necesidad. Traía en su portafolio un oficio. Estaba dispuesta a encabezar la auditoría pro bono si Héctor aceptaba. Y, si no aceptaba, a revisar archivos públicos de sus obras para emitir un informe independiente con lo que se pudiera verificar. No necesitaban permiso para mirar lo que ya era de todos. Los muros hablan, dijo la ingeniera, y cuando no los dejan hablar, hablan las grietas. Samuel comprendió que la jugada se estaba armando. No era venganza, era luz, y la luz no pide permiso. Esa tarde, mientras clavaba una bisagra en la casa de una vecina, recibió la visita que faltaba. Un auto discreto se detuvo frente a la vereda. Bajó un hombre joven, traje barato, maletín de cuero con olor a nuevo. Se presentó con un nombre que Samuel olvidaría al minuto. Dijo venir en representación de intereses, frase que sirve cuando nadie quiere firmar la autoría de un mensaje. Le ofreció un sobre cerrado y unas palabras cortas. Hay gente que aprecia su prudencia. Esto es para su familia. Y un consejo, no se meta en obras que no entiende. Samuel no tocó el sobre. Se quedó con el martillo a media altura, como si la herramienta también esperara la respuesta. Miró al emisario, luego al sobre, luego a su propia mano. Bajó el martillo con suavidad, se limpió el sudor con el antebrazo y dijo: «Mi familia necesita medicinas, no silencios». El hombre insistió, dejó el sobre en el alféizar y retrocedió con la incomodidad torpe de los que vienen a comprar lo que no tiene precio.
Samuel tomó el sobre con 2 dedos, como quien recoge algo ajeno, y lo guardó en una bolsa transparente sin abrir. Esa noche, con Ernesto y la ingeniera, documentaron el intento. No eran héroes de película, eran gente común que empezaba a entender la mecánica de lo correcto. El último movimiento del día llegó como un rumor de marea. La periodista que había preguntado en la fiesta de Héctor publicó una nota. La calle pide auditoría. ¿Quién teme firmar a la luz del día? No acusaba, no condenaba, solo ponía un espejo. Y a veces un espejo basta para que el que más se mira empiece a ver lo que nunca quiso ver. Samuel se acostó tarde. Su hijo respiraba mejor. La casa seguía siendo pequeña, los zapatos seguían gastados, el futuro seguía cubierto de nubes. Pero había una llama encendida en algún lugar del pecho. Una que no ardía de rencor, sino de propósito. Cerró los ojos con una certeza humilde. El camino sería largo, y el dolor inevitable. Pero la dignidad había dado su primer paso al frente. En otro punto de la ciudad, Héctor, frente a la pared de vidrio de su despacho, apretó el vaso con whisky hasta marcarse los dedos. Repitió para sí, como masticara una espina, las palabras que habían quedado grabadas en la radio. No firmo papeles en la calle. Una frase que parecía pequeña le había abierto una grieta en la coraza. Y por esa grieta, aunque él no lo admitiera, ya había entrado la luz. La noche quedó suspendida sobre ambos, como una sábana tensa a punto de romperse. El juego había comenzado de verdad. La primera jugada estaba hecha, y el tablero, por fin, dejaba de estar inclinado. ¿Quién sería realmente feliz cuando todo terminara? La respuesta seguía esperando, paciente, al otro lado del amanecer. El eco de la frase «no firmo papeles en la calle» seguía retumbando en radios, redes y conversaciones de barrio. Héctor intentaba cubrir la grieta con comunicados elegantes y donaciones rápidas, pero cuanto más hablaba, más quedaba expuesta su soberbia. La gente ya no veía al empresario invencible, sino al hombre que se negaba a dar transparencia. Samuel, por su parte, sentía el peso de una decisión que no podía aplazar. Guardaba el sobre con dinero que le habían dejado, intacto, como prueba de que su hermano intentaba comprar silencio. Don Ernesto lo aconsejaba con calma. No basta con exponer su arrogancia, hay que mostrar cómo funciona su maquinaria de poder. Cuando se ve la raíz, se entiende el árbol. El siguiente movimiento llegó casi solo. La ingeniera estructural que había ofrecido su ayuda descubrió irregularidades en permisos públicos, cifras alteradas, firmas sospechosas, informes técnicos copiados y pegados. Eran pruebas que, en manos correctas, podían derribar no solo una fachada, sino todo un imperio. Samuel dudaba. Nunca había buscado venganza. Su vida era sencilla, hecha de clavos y maderas, no de conspiraciones. Pero cada vez que veía a su hijo recuperándose lentamente, recordaba la tos, la fiebre, la impotencia. Y cada vez que escuchaba la risa de su hermano en la televisión, sintiendo que se burlaba del dolor ajeno, su decisión se endurecía. La oportunidad llegó en una asamblea comunitaria organizada por la radio local. Allí, Samuel habló sin gritar, pero con una firmeza que sorprendió incluso a los suyos. No pedimos milagros, pedimos respeto, y el respeto no se compra con canastas de comida, el respeto se demuestra con verdad. Entre el público había periodistas, y uno de ellos, el mismo que había grabado la negativa de Héctor a firmar, ahora recogía cada palabra de Samuel como si fueran piedras que pronto se lanzarían contra un gigante. Esa misma noche, Héctor recibió un dossier anónimo en su correo electrónico, copias de informes, permisos adulterados, fotografías de materiales defectuosos. Eran pruebas que, en manos correctas, podían derribar no solo una fachada, sino todo un imperio. Samuel dudaba. Nunca había buscado venganza. Su vida era sencilla, hecha de clavos y maderas, no de conspiraciones. Pero cada vez que veía a su hijo recuperándose lentamente, recordaba la tos, la fiebre, la impotencia.
y cada vez que escuchaba la risa de su hermano en la televisión, sintiendo que se burlaba del dolor ajeno, su decisión se endurecía. La trampa se estaba cerrando, y lo más irónico era que no la había tejido Samuel con astucia, sino Héctor con su propio orgullo. La ciudad amaneció convulsionada. Los titulares de los periódicos no hablaban de moda ni de espectáculos, sino de corrupción en las constructoras de Héctor. La ingeniera había cumplido su palabra. Presentó un informe independiente en el que detallaba irregularidades graves, con cifras, fotos y documentos públicos que cualquiera podía verificar. El eco fue inmediato. Radios locales, portales digitales, redes sociales. La frase "las grietas hablan" se volvió tendencia. Héctor reaccionó como un animal acorralado. Llamó a conferencias de prensa, negó todo, acusó a rivales comerciales de querer destruirlo. Pero cada defensa sonaba vacía frente a las pruebas frías, impresas y visibles. El público ya no lo veía como el héroe que sobrevivió al derrumbe, sino como el responsable de que aquel derrumbe hubiera ocurrido. Mientras tanto, Samuel observaba todo desde su barrio. No buscaba protagonismo, pero su nombre empezaba a circular. Algunos lo señalaban como el hermano del millonario arrogante, otros como el hombre que se atrevió a decir la verdad. Y aunque la atención lo incomodaba, comprendía que no podía retroceder. Había cruzado un punto sin retorno. El momento decisivo llegó cuando una cadena de televisión lo buscó para entrevistarlo en vivo. Samuel dudó. Pensó en su hijo, en su esposa, en los riesgos, pero al final aceptó. Esa noche, frente a las cámaras, vestido con su camisa más sencilla, habló con la misma calma con la que arreglaba una puerta. No soy político ni empresario. Soy un hombre común que vio morir a vecinos en un derrumbe que nunca debió ocurrir. Pedí respeto, pedí verdad. No recibí nada de eso, solo desprecio. Pero lo que me negó mi hermano, la vida me lo devolvió en dignidad. Y la dignidad no se compra. Las palabras resonaron en todo el país. La audiencia, acostumbrada a discursos vacíos, reconoció en esa voz la fuerza de lo auténtico. Las redes se encendieron. #La dignidad de Samuel comenzó a circular como símbolo de resistencia contra la prepotencia. Héctor, al ver la transmisión, golpeó la mesa con furia. Por primera vez comprendió que el enemigo que lo estaba derrumbando no era un competidor millonario ni un político vengativo, sino el hombre al que había humillado toda su vida, su propio hermano. Desesperado, intentó contactar a Samuel. Le envió mensajes, lo llamó a medianoche. Incluso mandó emisarios con ofertas de reconciliación y dinero. Pero Samuel no respondió. Sabía que cualquier encuentro en ese momento sería usado en su contra. La verdad ya no necesitaba más pruebas. La verdad estaba desnuda ante todos. El golpe final llegó cuando un juez, presionado por la opinión pública, anunció la apertura de una investigación oficial contra las empresas de Héctor. Aquella noticia se sintió como un terremoto en las oficinas del millonario. Socios lo abandonaron, inversionistas retiraron capitales, y hasta sus abogados comenzaron a poner distancia. Esa noche, Samuel salió a caminar por las calles de su barrio. Los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos le daban palmadas en la espalda. Otros le agradecían por no haberse callado. Él respondía con humildad, casi avergonzado, porque nunca había buscado ser héroe. Pero en el fondo de su corazón sabía que la justicia, aunque lenta y dolorosa, empezaba a abrirse camino. En lo alto de su mansión, solo y rodeado de silencio, Héctor miraba por la ventana. El whisky en su mano temblaba.
Todo lo que había construido con soberbia se derrumbaba. Y lo más doloroso era admitir que el ladrillo que inició la caída lo había puesto su propio hermano, ese perdedor al que siempre despreció. La pregunta que había flotado desde el inicio ahora tenía una respuesta evidente para todos. ¿Quién de los dos era realmente feliz? ¿El que tenía dinero pero vivía en la sombra de la corrupción? ¿O el que, aún pobre, podía caminar con la frente en alto? La historia no había terminado todavía. Faltaba la sentencia definitiva, el desenlace que pondría a cada uno en su lugar. Pero el tablero ya estaba inclinado, y esta vez no a favor de Héctor. El juicio comenzó en una sala abarrotada. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos llenaban cada rincón. Era la primera vez que Héctor, el poderoso empresario, debía responder frente a la justicia. Vestía un traje oscuro, pero su porte arrogante había desaparecido. Sus hombros caídos y sus ojos cansados revelaban el peso de los días previos. Samuel estaba allí, sentado entre el público. No acudía por venganza, sino porque sabía que aquel era el cierre de un capítulo largo y doloroso. Llevaba consigo a su esposa y a su hijo, ya recuperado, que lo miraba con orgullo silencioso. Los fiscales presentaron documentos, grabaciones, testimonios de trabajadores, entre ellos la voz de Héctor diciendo con frialdad: «La seguridad es un costo». El audio fue reproducido en la sala, y el silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Cada palabra era una confesión involuntaria. Héctor intentó defenderse, alegó persecución política, envidia empresarial, manipulación mediática, pero ya nadie le creía. Incluso sus antiguos aliados guardaban distancia. El juez, implacable, lo interrumpió más de una vez. «Aquí no juzgamos rumores, aquí juzgamos pruebas, y las pruebas hablan por sí mismas». El momento culminante llegó cuando Samuel fue llamado como testigo. Caminó hacia el estrado con paso lento, sin apartar la mirada del frente. No buscó dramatismo, no levantó la voz, solo dijo: «Arriesgué mi vida para salvar a mi hermano. Lo hice porque así me enseñaron nuestros padres. La sangre no se abandona». Pero después de verlo negar, humillar y despreciar a tantos, entendí que la verdadera familia no se mide por dinero, sino por respeto. Hoy no estoy aquí como víctima ni como héroe. Estoy aquí como hombre que pide justicia no solo para mí, sino para cada obrero que perdió la vida por la avaricia de alguien que creyó estar por encima de todos. Sus palabras hicieron estremecer la sala. Algunos periodistas dejaron de escribir y lo miraron directamente, como si estuvieran escuchando más que un testimonio, una lección. El juez pidió silencio y tras deliberar, dictó sentencia. Héctor sería procesado por fraude, corrupción y negligencia criminal. Además, se congelaban sus cuentas y se abría investigación a sus empresas. El hombre que había vivido rodeado de lujos ahora enfrentaba un futuro incierto entre rejas y desprestigio. Cuando Samuel salió del tribunal, la multitud lo recibió con aplausos. Él bajó la cabeza, humilde, y se limitó a sonreír levemente. No se sentía vencedor porque la victoria no estaba en ver a su hermano caer, sino en haber defendido la dignidad de quienes no tenían voz. Aquella noche, sentado en el porche de su casa, Samuel miró a su hijo jugar con una pelota vieja y sintió una paz desconocida. No tenía mansiones ni trajes caros, pero tenía lo que Héctor jamás podría comprar: respeto, amor y la certeza de haber hecho lo correcto. Mientras tanto, en la celda fría de un centro de detención, Héctor sostenía la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida, se preguntaba si la verdadera pobreza no había sido siempre la suya, la pobreza de un corazón vacío. La vida había respondido a la pregunta que todos murmuraban desde el inicio: ¿quién de los dos era realmente feliz?
¿El hermano rico que despreciaba a todos o el hermano pobre que aún en la adversidad supo levantar la frente? La respuesta era clara como la luz que entra por una grieta. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la dignidad con la que uno vive.